Podemos descomponer la palabra osteomielitis de forma que osteo se refiere a huesos, miel proviene de mielos y se relaciona con la médula ósea, y por último itis, que significa inflamación. Así que osteomielitis se refiere a la inflamación del hueso o de la médula ósea, que generalmente es causada por una infección. Normalmente, si vemos el corte transversal de un hueso, podemos observar una capa externa y dura conocida como hueso cortical y la capa interna más suave llamada hueso esponjoso, cuyo aspecto asemeja a un panal de abejas. También existe una capa más superficial llamada periósteo, que recubre el hueso cortical, y es en esta donde los músculos, tendones y ligamentos se adhieren. Si realizamos un zoom al hueso cortical, observamos una serie de estructuras en forma tubular llamadas ostiones. Cada uno de estos contiene un centro hueco conocido como canal de Havers, que contiene los nervios y vasos sanguíneos que suministran al hueso. En el borde externo de los ostiones encontramos un anillo de células llamada osteoblastos, que sintetizan hueso, y junto a estas encontramos los osteoclastos, que degradan el hueso. Muy bien. En osteomielitis, microorganismos, generalmente bacterias, llegan hasta el hueso y causan infección. Las bacterias típicamente afectan a ciertos individuos con alto riesgo, como aquellos pacientes inmunodeprimidos y aquellos con pobre circulación sanguínea debido a diabetes no controlada. De hecho, una de las formas por la cual la bacteria llega al hueso es a través del torrente sanguíneo, y esto se conoce como diseminación hematógena. Los microorganismos pueden llegar hasta lugares específicos en el cuerpo, y esto dependerá grandemente de la edad del individuo. En adultos mayores, los microorganismos pueden llegar hasta las vértebras y causar osteomielitis vertebral. Esto generalmente afecta a dos vértebras adyacentes y a su disco intervertebral. En niños, la metáfisis de huesos largos, como en el fémur, es comúnmente afectada. La segunda forma en cómo microorganismos causan osteomielitis es a través de un trauma de alto impacto. Por ejemplo, tras un accidente que causa una fractura expuesta, el hueso entra en contacto con el medio externo, y a su vez con bacterias, o bien durante una cirugía donde pueden llegar a ser introducidas bacterias al hueso. Una tercera forma es cuando la infección se esparce de un área próxima hacia el hueso, como la celulitis, que es una infección de la dermis y se esparce de forma contigua al hueso. A eso se le conoce como propagación por contigüidad. Bien, una vez las bacterias llegan hasta el hueso a través de cualquiera de estas rutas, comienzan a proliferar. Esto alerta a las células inmunitarias cercanas, específicamente a las células dendríticas y macrófagos, que tratan de atacar la infección. Esto representa la fase aguda de la enfermedad y ocurre a lo largo de semanas. Las células inmunitarias liberan químicos y enzimas que degradan al hueso y causan destrucción local. Usualmente, la osteomielitis aguda tiene una resolución, es decir, que el sistema inmune logra destruir todas las bacterias invasoras. Si la lesión no es muy extensa y hay hueso viable, los osteoblastos y osteoclastos reparan el daño a lo largo de algunas semanas. Sin embargo, en algunos casos el proceso evoluciona a osteomielitis crónica, durando desde meses hasta años. En esta situación, el hueso afectado puede llegar a necrosarse y separarse de las zonas no infectadas del hueso, lo cual es llamado como un secuestro óseo. Al mismo tiempo, los osteoblastos que se originan del periósteo pueden formar nuevo hueso que rodea el secuestro y lo fija en su lugar. Esto es llamado un involucro óseo. Ocasionalmente, tanto en osteomielitis aguda como crónica, la inflamación puede involucrar al periósteo. Este está adherido al hueso compacto de forma algo suelta, especialmente en los niños, de forma que ambas capas se pueden separar y pueden permitir que un absceso se forme entre ellas. La infección también se puede diseminar a una articulación cercana, particularmente la rodilla o cadera en los niños más jóvenes, pero también hacia los músculos, piel o incluso puede llegar a los vasos sanguíneos y provocar una tromboflebitis. Muchos microorganismos pueden causar osteomielitis, pero el más común de todos es el Staphylococcus aureus. Pero en la población pediátrica encontramos también con bastante frecuencia Streptococcus pyogenes y Escherichia coli. Otros que podemos encontrar de forma especial son la Salmonella en aquellos pacientes con drepanocitosis y Pseudomonas aeruginosa en los pacientes con heridas penetrantes. Dentro de los síntomas, la osteomielitis aguda causa dolor intenso en el sitio de la infección, así como fiebre, y dependiendo de la localización, también puede afectar el uso de este hueso.
En osteomielitis crónica puede haber fiebres prolongadas y pérdida de peso debido al estado de inflamación crónica. El diagnóstico de osteomielitis se realiza con un conteo sanguíneo completo, que muestra un incremento de glóbulos blancos, elevación de la velocidad de eritrosedimentación y también de la proteína C reactiva. Adicionalmente, la realización de una placa de rayos X puede mostrar un engrosamiento del hueso cortical y el periósteo, así como elevación de este último. Otros hallazgos presentes pueden ser la pérdida de arquitectura normal del hueso y en especial de la arquitectura trabecular. También existe la osteopenia o pérdida de la masa del hueso, que se vuelve evidente cuando más de la mitad de la matriz ósea es destruida. Generalmente, se realiza una resonancia magnética para confirmar la presencia de osteomielitis y para identificar un posible absceso. Y cuando es posible, también se realiza una biopsia del hueso para enviar a cultivo, identificar el patógeno y confirmar el diagnóstico. Ahora, el tratamiento típicamente es el uso de antibióticos por semanas, dirigidos contra el organismo que está causando la infección. Si hay un absceso, y particularmente si se trata de un absceso vertebral causando compresión neural o inestabilidad cordal, una cirugía será necesaria. Y en adición al drenaje de abscesos, una cirugía es necesaria para la remoción del hueso necrótico, principalmente en osteomielitis crónica donde el secuestro debe ser removido. Muy bien, como un pequeño repaso. Osteomielitis es una infección del hueso, donde los síntomas incluyen dolor, fiebre e inflamación. Staphylococcus aureus es el patógeno más común responsable de osteomielitis y la forma más común de infección se da a través del torrente sanguíneo. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y si quieres estar informado sobre más videos, suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, empaparte de información en nuestro sitio web y apoyarnos al donar en nuestro Patreon.